Vamos a trabajar con unos ejemplos más fáciles. Unas oraciones como para que ustedes se den cuenta acá cómo trabajamos elipsis. María y Juan salieron a pasear. Yo voy a sacar acá, voy a trabajar elipsis en María y Juan. ¿Qué es elipsis? Es sacar una o más palabras de una oración y que la oración siga teniendo sentido. Acá voy a sacar María y Juan. La oración con elipsis me queda, salieron a pasear. Omití María y Juan. ¿Qué significa omití? Saqué. Saqué María y Juan. Yo les pregunto, ¿quiénes salieron a pasear? Y ustedes saben quiénes salieron a pasear. María y Juan. Me voy a mi segundo ejemplo. Los alumnos hacen las tareas. Espero, ¿no? ¿Quiénes hacen las tareas? Mis alumnos. Voy a omitir alumnos. Voy a sacar alumnos. Voy a trabajar con elipsis. Voy a hacer elipsis en alumnos y me queda la oración hacen las tareas. Vuelvo a preguntar quiénes hacen las tareas y yo sé que estoy hablando de los alumnos. Siempre tengo que saber de quién o quiénes estoy hablando. Vamos a ver qué pasa con un ejemplo que no tiene la elipsis al principio, porque María y Juan está al principio de la oración y los alumnos también están al principio de la oración. Vamos a ver con una palabra, con una oración que tenga elipsis en el medio de la palabra, por ejemplo. Corrían rápidamente cuando Juan y Sofía tropezaron. Voy a aplicar elipsis en Juan y Sofía. Corrían rápidamente cuando tropezaron. Saqué Juan y Sofía y la oración sigue teniendo sentido. ¿Se dan cuenta? La oración sigue quedando bien escrita. Corrían rápidamente cuando tropezaron. ¿Quiénes tropezaron? Juan y Sofía. Ustedes saben de quién estoy hablando. Me voy al último ejemplo. Mamá me dijo, Ana, pone la mesa. En este ejemplo voy a trabajar con varias elipsis. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque dentro de un texto, como yo les dije al principio, la elipsis me sirve para evitar repeticiones, para que el texto me quede bien escrito, con coherencia. Entonces a veces yo voy a necesitar, ¿sí?, saber de quién estoy hablando y a veces no, porque yo ya sé de quién estoy hablando. Entonces, mi primera oración con elipsis puede ser que yo no necesite la palabra mamá y la palabra Ana porque ya sé de quién estoy hablando. Entonces voy a aplicar elipsis con mamá y elipsis con Ana. Entonces me voy a poner, me dijo, pone la mesa. Acá omití o saqué mamá y Ana. Trabajé con elipsis en mamá y trabajé con elipsis en Ana. Pero puede suceder que yo necesite saber que estoy hablando de mamá, que mamá me dio una orden. Entonces solamente voy a aplicar elipsis en Ana. Porque tal vez Ana es la narradora. Entonces, me va a quedar. Mamá me dijo, pone la mesa. Omití Ana. Y me voy a mi última oración. Me dijo, Ana pone la mesa. En este caso, omití mamá. Esto depende de lo que yo necesite dentro del texto. Siempre son recursos que yo voy a utilizar dentro del texto. Es lo que necesita el texto. En todos los ejemplos siempre puedo preguntar quién o quiénes y obtengo una respuesta a mi elipsis. Entonces, elipsis es sacar una parte de la oración y la oración sigue teniendo sentido. En la primera oración saqué María y Juan y me quedó salieron a pasear. En la segunda saqué los alumnos y me quedó así en las tareas. En la tercera oración saqué Sofía y Juan y me quedó corrían rápidamente cuando tropezaron. Y en la cuarta oración, en una ocasión saqué mamá, en otra ocasión saqué Ana, en otra ocasión saqué mamá y Ana. Y la oración sigue teniendo sentido siempre. Entonces,
La elipsis es sacar una palabra de una frase u oración sin que ésta pierda su sentido. Siempre tenemos que tener en cuenta que la oración no tiene que perder el sentido. Muchas veces voy a tener que adaptar el verbo a lo mejor, o adaptar o agregar algún conector o agregar alguna palabra para que, digamos, el texto quede con cohesión, quede bien unido, quede con sentido. De esta forma evitamos repeticiones y es un recurso más de la producción. Muchas veces cuando trabajamos con elipsis no es solamente sacar esa parte de la oración y listo. Muchas veces, como les dije recién, voy a tener que agregar algún conector o transformar el verbo, adaptar el verbo para que la oración tenga coherencia. Bien, acá les presento un ejemplo muy parecido al que ustedes tienen con San Francisco. ¿Sí? En el ejemplo que ustedes tienen con San Francisco se habrán dado cuenta que se repite mucho San Francisco, San Francisco, San Francisco, San Francisco, ¿no? Estos ejemplos son parecidos a los que nosotros teníamos a principio de año, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes trabajaron con su anagrama y tenían que hacer la presentación acerca de ustedes y que muchos pusieron me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y me gusta? ¿Recuerdan que cuando lo leíamos íbamos corrigiendo algunos errores que ustedes tenían en la producción y se daban cuenta que muchas veces habían repetido muchas veces me gusta? Y veíamos la manera, ¿sí? Ahí salió el recurso de que el texto era coherente o de por qué tenía que tener cohesión. Ahí recién hablamos por primera vez de estos dos recursos de coherencia y cohesión, de evitar las repeticiones. Ahí ustedes ya trabajaron con elipsis sin darse cuenta. Evitando las repeticiones, trabajaron con elipsis. En este ejemplo, la señora Lorena nació en Bahía Blanca, la señora Lorena nació en Buenos Aires, la señora Lorena trabaja en la Escuela San Francisco de Asís, la señora Lorena trabaja en la Escuela San Francisco de Asís en la calle Godoy Cruz y Castelar, la señora Lorena... Bien, ustedes se dan cuenta que hay muchas repeticiones. La señora Lorena se repite mucho, nació, se repite mucho, trabaja, se repite mucho. Entonces, lo primero que yo voy a tener que hacer siempre es explorar el texto. Siempre lo primero que tengo que hacer es dar una lectura a lo que voy a trabajar. Después tengo que tener en cuenta también que para producir yo siempre voy a tener que hacer una presentación del tema, voy a tener que desarrollar el tema y voy a tener que hacer una conclusión del tema. Siempre nos vamos a mantener nosotros en ese esquema de producción. Voy a presentar el tema, voy a desarrollar el tema y voy a hacer una conclusión del tema. ¿Sí? En la cantidad de párrafos que me lleve, lo puedo hacer en 2 párrafos, en 3, en 4, en 5, en los párrafos que me lleve, pero siempre presento el tema, desarrollo el tema y hago una conclusión. ¿Se acuerdan cómo ustedes trabajaban el año pasado cuentos? Que tenían una introducción, nudo y desenlace. Lo vimos nosotros en la secuencia pasada cuando ustedes vieron Una vida sin fundamentos. ¿Se acuerdan que trabajaron la estructura del cuento? Que me escribieron que la estructura del cuento tiene una introducción, nudo y desenlace. Bien, ustedes ya saben trabajar con eso, introducción, nudo y desenlace. Solamente que cuando producimos un texto, ¿sí? No lo vamos a llamar introducción, nudo y desenlace, ¿sí? Ya lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Simplemente acá vamos a seguir este patrón. Vamos a presentar el tema, vamos a desarrollar el tema y vamos a cerrar el tema. Para esto, como les dije recién, siempre tengo que hacer una lectura exploratoria. ¿Qué es esto? Ver de qué me habla el tema, de qué me habla el texto, ¿sí? Yo leo, miro, me fijo qué oraciones puedo unir. Justo acá hay varias oraciones que están ordenadas, pero podrían haber estado desordenadas. Yo podría haber puesto la señora Lorena nació en Bahía Blanca y nació en Buenos Aires última. Entonces ustedes tendrían que haber podido relacionar Bahía Blanca y Buenos Aires y podrían haberlas unido a esas oraciones, porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, vamos a unir. Vamos a trabajar primero con elipsis. Para trabajar con elipsis yo siempre tengo que saber de quién estoy hablando. Entonces, la primera oración me va a quedar como está, porque si yo hago elipsis y pongo nació en Bahía Blanca,
no sé de quién estoy hablando. Entonces tengo que presentar al sustantivo, tengo que presentar a la persona, ¿sí? O al sustantivo de quién estoy hablando. Entonces acá vamos a poner, la señora Lorena nació en Bahía Blanca. Pero sí voy a hacer elipsis en la señora Lorena nació en, porque es innecesario que esté esa parte de la oración. Entonces me va a quedar, la señora Lorena nació en Bahía Blanca, Buenos Aires. Para que me quede con cohesión y bien escrito, agrego una coma. Hice elipsis en la señora Lorena nació en. Me voy a las otras dos oraciones, 3, 4, leo las próximas oraciones y me doy cuenta que las otras dos oraciones hablan de lo mismo, también las puedo unir. Me fijo qué es lo que se repite, me fijo qué es lo que puedo hacer elipsis, qué es lo que puedo sacar, qué es lo que puedo unir. Están hablando de lo mismo, entonces ya sé que voy a sacar la señora Lorena porque yo ya sé que estoy hablando de la señora Lorena. Entonces ahí pongo punto aparte porque voy a hablar de otro tema. Punto aparte, trabaja en la Escuela San Francisco de Asís de la calle Godoy Cruz y Castelar. Ahí uní Escuela San Francisco de Asís, calle Godoy Cruz y Castelar. Hice elipsis en la señora Lorena trabaja en la Escuela San Francisco. Bien, y acá le puse dos ejemplos. Ahora los vamos a ver. Entra a la escuela 2 días a las 7 de la mañana. La señora Lorena. Vuelvo a hacer elipsis en la señora Lorena porque yo ya sé de quién estoy hablando. Miro las últimas 3 oraciones, me fijo que hablan exactamente del mismo tema y las puedo unir también. Voy a hacer elipsis en la señora Lorena porque hay mucha repetición, también se repite mucho la palabra trabaja, se repite la palabra quinto año, ya sé que voy a hacer elipsis ahí también porque es innecesario que lo vuelva a escribir, entonces voy a poner. Entra 2 días a las 7 de la mañana, trabaja en quinto año A y D en el turno mañana. Podría haber puesto yo acá, entra 2 días a la mañana, a las 7 de la mañana, trabaja en quinto año A y quinto año D en el turno mañana. Podría haber puesto tranquilamente quinto año D, no es una repetición. No queda mal escrito. Podría haber separado también en párrafos, ¿sí? Yo acá no lo puse, pero podría haber separado en párrafos. Trabaja en la Escuela San Francisco de Asís de la calle Godoy Cruz y Castelar. Punto aparte, o acá como se los puse, entra 2 días a las 7 de la mañana, punto aparte, trabaja en quinto año A y D en el turno mañana. O podría directamente, podría haber puesto, entra 2 días a las 7 de la mañana, trabaja en quinto año A y D en el turno mañana. Pero para no repetir 2 veces mañana y que me quede en el mismo párrafo, yo tomé la decisión de separarlo en párrafos, para no repetir mañana y mañana. Bien, en este ejemplo, ¿sí? Trabajé con el recurso del elipsis. Elipsis es sacar una parte o varias de la oración y que ésta siga teniendo sentido. Recuerden que para trabajar con elipsis, estos ejemplos son fáciles, pero ya vamos a ir viendo algunos más complejos, donde ustedes tienen que poder adaptar los verbos, tienen que poder agregar conectores. Cuando ustedes trabajaron con su autobiografía, en muchos casos tuvieron que adaptar los verbos. De eso se trata, ¿sí? De poder ir trabajando con todos los recursos que ustedes saben y siempre tener que buscar la cohesión. ¿Qué significa cohesión? Ir viendo que las palabras se vayan uniendo perfectamente. Ir adaptando los verbos, ir buscando sinónimos, ir buscando conectores, ¿sí? Para que cada una de las palabras dentro del texto se puedan unir perfectamente. Evitamos repeticiones, trabajamos con elipsis, hay palabras que están de más, entonces las voy sacando. Bien, los dejo con este ejemplo para que lo puedan analizar, lo puedan mirar. Cualquier